Vamos a contar hoy con la participación del maestro Henry Sebastián Rangel Quiñones, quien es profesor de la Universidad de Santo Tomás, del campus de Bucaramanga. Él es además el coordinador y fundador, tengo entendido, del Observatorio de Socioeconomía de la ciudad de Bucaramanga, un observatorio que está enclavado dentro de la Universidad de Santo Tomás, en particular en la Facultad de Economía. Y Henry es economista con maestría en estadística, está especializado en temas de estadística y economía y econometría, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en economía en la Universidad Partenón, creo que sí lo dije bien, allá en Italia. Así que esta presentación la está haciendo desde el sur de Italia. Y el tópico que va a compartir con ustedes, con nosotros, está referido a algunos de los efectos de la globalización, de la apertura comercial y financiera en la distribución del ingreso para el caso de su país de origen, de su país natal, del país en el cual, digamos, se desempeña profesionalmente también, que es el caso de la hermana República de Colombia. Eh, digamos, esta ponencia la pueden de alguna manera encontrar referida en un artículo de su autoría, si no me equivoco, dentro de la revista de ensayos de economía, que es una revista que publica la Universidad Nacional de Colombia, creo que el campus Medellín, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, correcto. Y ahí pueden encontrar, digamos, una explicación mucho más detallada de lo que el día de hoy nos va a exponer el, el próximo doctor Henry Sebastián Raquel Quiñones. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, no será la última conferencia, espero que aceptes de nueva cuenta en el futuro participar dentro del espacio pues, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Te cedo la palabra, Henry, y pues bienvenido a el espacio de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, profesor Agustín. Muchas gracias a todos y a todas. Eh, vamos a comenzar. He planeado esta breve charla de una forma introductoria a lo que tú mencionabas, que era la investigación eh, y ese artículo que se publicó por allí en el 2020 eh, sobre la apertura económica y la desigualdad, en particular el Gini, la desigualdad de ingresos no solo para Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, lo que vengo a presentarles aquí es una introducción a este tema de la distribución de ingresos. eh, y brevemente al finalizar un par de minutos hablaré sobre el artículo, como bien lo dice el profesor Agustín, lo podrán consultar pues más adelante. Y he querido hacer énfasis más en el caso colombiano en la distribución de ingresos, ya que el artículo habla no solo el caso colombiano, sino el caso mundial, entonces no estaba tan enfocado al nivel de Colombia y me parece más importante hablar un poco sobre el tema de la distribución de Colombia, de los ingresos a nivel de Colombia. Em, Esta es un poquito de la agenda que vamos a tocar hoy: generalidades de la distribución de ingresos, metodología de cálculo de los límites de pobreza para Colombia, un poquito de pobreza monetaria y pobreza extrema. Voy a hacer un comentario sobre los últimos resultados del DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística para Colombia, y pues los últimos resultados se publicaron en noviembre del 2023, aunque hablan sobre los años 2022 y 2021. Siempre hay un rezago en este tipo de publicaciones estadísticas oficiales de 1 o 2 años hasta terminar pues el producto.
Y al final hablaremos del Gini, y lo he dejado al final, pues ya que el Gini es como el puente dentro de esto que vamos a hablar hoy y lo que es mi artículo o nuestro artículo. El artículo es coautoría con dos economistas de la Universidad de Santo Tomás, que en ese tiempo, en el 2020, hacían parte de un semillero eh, que dirijo allí en la universidad donde trabajo. Y pues ellas, como un proceso de aprendizaje y de inmersión a la investigación, eh, trabajaron junto con otras personas y conmigo este tema de la apertura económica y la distribución, pero la distribución solo se midió desde el Gini. Entonces, por eso lo dejo al final y pues para poder hacer ese vínculo, ese enlace entre el artículo pues las generalidades de la distribución de ingresos. Entonces, el objetivo central de la investigación, de esta presentación, es más que dar a conocer el artículo, me he querido centrar en dar a conocer algunos de los resultados oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, llamado DANE, sobre la distribución de ingresos aquí. Entonces, ¿y por qué la distribución de ingresos o también pues, la distribución de la renta, como lo solemos encontrar en los textos de macroeconomía, es de interés sobre todo en el campo económico? La distribución de ingresos sobre la renta se refiere a la manera en que una economía reparte los ingresos generados entre los diferentes individuos o grupos poblacionales. Entonces, se saca la distribución de ingresos sobre la renta para los que tienen la tierra, el capital para los que tienen pues el dinero y el salario, el trabajo, salario que son los que tienen pues el trabajo como sustento principal. Em, Esta distribución de ingresos es una aproximación, no es directamente una medida de bienestar, es una aproximación a una medida de bienestar, ya que esto, gracias a estos recursos de la distribución de ingresos, que se generan la distribución de ingresos, es posible acceder a servicios y a bienes como la educación, la salud y los alimentos, y es el acceso a estos servicios, a estos bienes, los que fijan directamente el bienestar de una sociedad. Entonces, podríamos decir que la distribución de ingresos o la distribución de la renta es una medida secundaria o indirecta de una distribución, de una medida de pobreza, pues más conocida como una medida de pobreza en términos netamente monetarios. Es indirecta ya que, como lo acabo de decir, tener más o menos moneda o más o menos dinero no me hace mejorar o empeorar mi bienestar, sino lo que yo pueda acceder, a lo que yo pueda acceder con ese dinero es lo que me hace mejorar y empeorar mi bienestar. Entonces, por eso es que eh, de alguna manera es una distribución, es una medida indirecta y no directa. Ahora, el artículo no habla sobre esta distribución, este tipo de distribución, que como nos vamos a dar cuenta ahorita, es poco más compleja por la manera en que se mide. El artículo que mencionaron en un comienzo habla sobre una medida que es el Gini, que es una medida un poco más unificada, un poco más estandarizada, que mide pues qué tan desigual está repartida la renta. Esa medida está entre 0 y 1 y a medida que se acerca al 1 se considera que el país es más desigual y a medida que está en 0 se considera que el país es menos desigual. Eh, se pueden hacer cálculos del Gini sobre los ingresos, también hay cálculos del Gini sobre las tierras, la posesión de las tierras, pero en el artículo se hablaba solo sobre los ingresos. Sin embargo, hay que aclarar, ahorita les voy a mostrar por qué en el artículo se usó el Gini y por qué no estoy hablando aquí como tema central el Gini, ya que esto principalmente los datos del Gini son mucho más fáciles de obtener que la información que les voy a presentar sobre Colombia que habla sobre la distribución de ingresos. Esto,
sobre todo por estas líneas de pobreza que pueden variar entre país y país. Entonces, bueno, entonces si yo acabo de decir, si acabamos de decir que la distribución de ingresos puede dar una medida de algo que llamamos pobreza monetaria y que esa pobreza monetaria es una forma indirecta de medir la pobreza, ya que directamente la pobreza monetaria no está relacionada con el bienestar, sino está relacionada con la posibilidad de adquirir unos bienes y unos servicios que me cambian el nivel de bienestar. Pero hay una relación muy fuerte y para mostrar esta relación quiero dar unos ejemplos eh, tomados de un proyecto muy bello que se llama Gap Minder, que es como una etnografía, un estudio etnográfico que se hace a nivel mundial, donde nos muestra las condiciones de vida de las personas y a partir de sus ingresos familiares. Entonces vamos a tratar de mostrar la relación entre el ingreso monetario a nivel familia y las condiciones de vida para mostrar que realmente hay una relación y lo vamos a hacer de una forma muy cualitativa a partir de un estudio etnográfico. Entonces voy a abrir y me comentan por favor si al abrir también se pueden observar el- la pantalla. Estoy compartiendo ahora mi Google Chrome. No sé si se está viendo el Google Chrome o se sigue viendo las diapositivas. Aún se ve la diapositiva. Ok, entonces creo que debo compartir creo que debería funcionar así. Ahora sí, estoy compartiendo creo que ya toda la pantalla. Así Per- es. Perfecto. Entonces, bueno, esta es una página que nos permite eh, observar las condiciones de vida a partir de unas fotografías y videos de las personas alrededor del mundo. Entonces, ¿en qué consiste? Pues yo que he seleccionado ya con antelación aquí algunos países que nos interesan, como México, Colombia e Italia. Entonces, que quiero ver a algunas de las familias que se están haciendo seguimiento en esos tres países. Entonces, aquí encontramos unas distribuciones de ingreso de estas familias. Aquí encontramos una familia colombiana que gana $123 al mes. Y si yo hago clic en esa familia colombiana, veo un video y veo unas fotos. Estas fotos son estandarizadas para todas las familias en el mundo que siguen este tipo de proyectos. ¿Qué pretenden mostrar? Las condiciones de vida, hacer como una revisión etnográfica de cómo están viviendo ellos. Algo que se encuentra siempre es esto, por ejemplo, las manos. ¿Qué me interesan las manos? ¿Por qué me interesan las manos de esta familia? Pues hablan un poco del trabajo, del tipo de trabajo que ellos tienen, ¿no? Si nos damos cuenta, la casa, que está aquí, la foto de la casa, el video, es una casa rural. Entonces, seguramente estas personas trabajarán en el campo. Acá están los zapatos, podemos hacer clic aquí en los zapatos, vemos qué zapatos usan, zapatos botas, esto que son propiamente del campo, usadas en el campo. Esto tiene un nombre que ahorita se me olvida, que la gente en el ejército y en el campo la suele usar. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer caso. Podemos buscar algún caso, por ejemplo, eh, México. Vamos a hacer un filtro solo por México y vamos a mostrar esto. Ah, eh, familias. Ok, entonces acá hay algunas familias de México. Vemos una familia que gana en la familia, los ingresos familiares son de $898 por mes. En la descripción de la familia se puede encontrar, si le damos clic aquí, se puede encontrar la descripción de la familia. Acá dice cuántas personas viven. Entonces dice esta familia vive en México. Hay el señor S tiene 40 años, es propietario de su propio negocio. La señora J, perdón, tiene 26 años y tiene dos niños. Entonces son cuatro personas, ¿no? Y empezamos a analizar las características de ellos. Seguramente aquí
también debe haber una parte donde estén las manos. Mira, acá están las manos, me interesan mucho las manos, ¿sí? Cómo son las manos de una persona que tiene estos ingresos eh, de una familia de $800 de ingreso, así son. Y lo mismo podemos hacer con Italia. Vamos a mirar en Italia. Desde acá está en Italia. Aquí vemos una familia de cuatro que ganan 3.500 euros. Aquí vemos las manos. Son manos muy diferentes a las que vimos en Colombia, ¿cierto? Muy, muy diferentes a las que vimos en Colombia. Ok, y esto, ¿por qué, por qué lo traigo a colación? Porque aunque sí puede haber una discusión, y la hay, y la ha habido, de la relación del dinero, de la moneda, del ingreso, la distribución de ingreso monetario con la calidad de vida, ¿será que realmente tener una distribución ingreso en moneda nos hace mejorar las condiciones de vida de las personas? Pues he querido mostrar esto de una forma muy, muy pedagógica, para que se observe que sí hay una relación entre las condiciones que viven las personas y, y esta distribución de ingresos. Entonces sí podríamos llegar a pensar que las personas que si, que si tienen más dinero tendrán mejores condiciones de vida. Entonces quiero hablar un poquito sobre la historia de la medición de la pobreza monetaria en Colombia. Ella empezó este proyecto, este tipo de trabajos empezaron en 1987 en Colombia, pero han ido cambiando su metodología y su enfoque, unificando un poco más eh, las metodologías a nivel internacional. Sin embargo, siempre hay algunas diferencias propias del país donde se analiza que nos hace que, que no sea idénticas. Y ahorita daré algunos ejemplos. Entonces, se ha pasado por cuatro tipos de cambios de la metodología, y esos cambios sobre todo incluyen cambios en la línea base, en la línea, en la línea base que separa a las personas entre pobreza extrema, entre pobreza, pobreza extrema y pues los que no son considerados allí. Esto, ¿cómo se construye esa línea base? Entonces, en el 2021, por allá, salió algo llamado un COMPES. Acá en Colombia, el COMPES son Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es una entidad independiente, aunque con recursos del Estado, que hace investigación económica y social para las políticas públicas. O sea, ellos sirven como a manera de, 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 ¿cómo decirlo? Como de supervisores, como de personas que recomiendan, de consejeros es la palabra, de consejeros. Esto, y entonces, este COMPES define que el DANE, que es el mismo departamento de estadística que había mencionado, que el DANE va a ser el encargado de calcular el nivel de pobreza, pobreza extrema, y hacer este estudio y también de divulgar estos resultados. Eh, el cálculo se hace supervisado por 9 expertos, que son cambiados cada vez que se cambia la línea base, son modificados. 4 instituciones internacionales, dentro de ellas, que recuerde, aparece la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que no tienen voto pero asesoran. Y están los representantes del DANE, que son de la misma parte estadística, de planeación nacional y del Departamento para la Prosperidad Social. Si se dan cuenta, entonces aquí tenemos 9 personas que son los que definen qué es considerado pobre y qué es considerado pobreza extrema. Entonces voy a mostrarles un poquitico aquí quiénes son estas personas, por ejemplo, para este año. Hay que aclarar, por ejemplo, que estas 9 personas trabajan ad honorem, aquí como lo ven en
la pantalla que estoy mostrando. Invitación a conformar el comité de expertos ad honorem en temas de medición de pobreza monetaria y pobreza multidimensional. ¿Para por qué se hace ad honorem? Porque es muy sensible cómo yo defina los límites de qué considero ser pobre para después hacer el conteo o para hacer después la medición, pues eso puede cambiar mucho las cifras resultantes. Si yo soy un poco más laxo de qué considero ser pobre, pues seguramente no muchas personas van a salir dentro de esta medición. Pero si yo soy un poco más estricto, ¿cierto? Entonces de pronto muchas más personas puedan hacer parte de esta condición o este grupo poblacional. Entonces, es muy sensible la medición a cómo yo defina los límites. Entonces, acá se dan cuenta que es ad honorem, entonces no se le están pagando a estas personas, sino ellos están haciendo una contribución pues al país. Y aquí está el resultado. Este es el resultado, si no estoy mal, para el 2000, acá está, febrero del 2024, o sea, es un resultado reciente. Y si se dan cuenta, la formación académica, la mayoría son doctores en estadística, economía, sociología ambiental, ¿sí? Políticas públicas, hay un magíster en economía y políticas del desarrollo de muy buenas universidades, de universidades reconocidas. eh, Sí, no hay latinoamericanas, así la pedagógica es de Colombia, el resto son europeas y norteamericanas. Entonces, así es que se define la línea base de pobreza para Colombia. ¿Qué, cuál es cómo se mide? Entonces ya sabemos que existe una línea base, ahorita vamos a hablar de qué es esa línea base, pero entonces ya vemos que se está midiendo con un grado de transparencia esta línea base que define qué es considerado pobre y qué es considerado pobreza extrema. ¿Cómo se recoge esta información? Esta información, aunque sale anualmente y a veces salen informes de pobreza semestralmente, se recoge con muestreos. Entonces, habría que entrar en la pregunta, bueno, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la rigurosidad? ¿Cuál es la representatividad de estos muestreos? Ya que pues son cifras que, claro, si usted realiza un muestreo y lo hace de una forma incorrecta, todos estos resultados, así tenga una buena definición o una definición consensuada de línea de pobreza, pues todos los resultados, si se hacen con un muestreo sesgado, pues van a ser no, 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 no transmitibles a la población, o sea, no es posible hacer inferencia, pues van a estar sesgados. Entonces quiero mostrarles un poquitico de la rigurosidad que se tiene aquí en Colombia para medir este, esto de pobreza. La principal fuente de información es una encuesta que nosotros tenemos llamada la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Esta Gran Encuesta Integrada de Hogares trata de mantener el core de preguntas inalterado desde el 2006, más o menos. En adelante se hace el mismo core de preguntas o similares. Sin embargo, las personas no son las mismas, o sea, no es un dato panel en su rigurosidad extrema, sino que se tienen las mismas preguntas a diferentes familias. Las familias es un número considerable, se recolectan 23.000 familias mensuales, lo cual llega a un aproximado de 1.100.000 personas encuestadas al año. Y le voy a hablar un poquito de cómo es esta encuesta. Esta encuesta es un muestreo eh, polietápico en varias etapas, creo que es trietápico en 3 etapas, donde hay inclusión forzosa de las ciudades capitales por departamentos, que son el equivalente a los estados allá en México. Tenemos inclusión forzosa a las capitales y otras grandes ciudades. Y las pequeñas ciudades tienen una probabilidad de ser incluida en el muestreo. Eso quiere decir que mes a mes puede ir cambiando la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Bucaramanga, que es la ciudad a la cual eh,
yo vengo y trabajo en Bucaramanga, en Colombia. Ella es una ciudad, área metropolitana, es capital de un departamento, entonces por eso siempre está siendo encuestada. Siempre hay una parte de la muestra que viene de Bucaramanga, pero hay una ciudad muy cercana a Bucaramanga que se llama San Gil, que es muy popular turísticamente por su deporte, la práctica de deporte extremo, de torrentismo, parapente, entre otros. Y allí, por ejemplo, en San Gil, si usted va y mira los datos, no siempre va a encontrar en San Gil en la muestra, ya que es un muestreo que, probabilístico, donde San Gil a veces aparece, a veces no aparece, ¿sí? Dependiendo de, de la, del muestreo que se haga en cada mensualmente. Eh, entonces, estos datos son públicos, cualquiera tiene acceso a los datos. Sin embargo, por ejemplo, acá les estoy mostrando el del 2023. Sin embargo, el DANE lo limpia, lo filtra, los arregla y hay un rezago para dejarlos en limpio de aproximadamente 2 años. O sea que contamos, por ejemplo, con los datos 2023 para trabajar, 2022 para trabajar, pero 2023 todavía están siendo modificados de alguna manera. Y en esta encuesta encontramos el diccionario de datos y aquí encontramos la información sobre fuerza de trabajo. Y en esta fuerza de trabajo, aquí hay una pregunta que es muy, muy importante en la fuerza de trabajo. Ah, perdón, es en los ocupados. ¿Dónde está esa pregunta? En los ocupados hay una pregunta muy importante para lo que estamos hablando hoy. Acá está. Que es esta, Inglao. Y resulta ser que todas las investigaciones que, que hablan sobre pobreza versan sobre esta pregunta en particular, ¿cierto? Ingrao, los ingresos laborales. Eh, entonces, esos ingresos laborales eh, son en buena parte la mayor parte de lo que me clasifica a mí como una persona eh, pobre o en pobreza extrema. Pero entonces hay que recalcar que estos son ingresos autorreportados. O sea, se hace todo el muestreo con una rigurosidad, vaya una persona, un encuestador que ha sido capacitado para ello y hace la pregunta, después de haber hecho cantidad de preguntas, dependiendo de cada persona, a un niño no se le van a hacer las mismas preguntas de adulto, y viceversa, y tomando información de dónde vive, del tipo de vivienda y de características generales, cuando llega esta pregunta, le dice cuáles son sus ingresos. Hay otra pregunta que le dice cuáles son sus ingresos después de impuestos, cuáles son los ingresos sin recibir, por ejemplo, subsidios o transferencias, ¿sí? Esas preguntas también están allí, pero quiero resaltar que la clasificación que se hace como un autorreporte a partir de la información autorreportada. Entonces, claro, puede haber un sesgo entre este autorreporte. Muchas personas cuando llega el DANE, como es una entidad pública, independiente pero es pública, piensan que eso va a servir, ese reporte va a servir para los impuestos que debemos pagar. Entonces, hay veces que se hace una subvaloración y puede ser que haya un error, ¿cierto? Pero entonces quiero decir que toda la metodología es una metodología rigurosa. Sin embargo, la pregunta, pues siempre debe quedar pues la duda de la respuesta a esa pregunta, si realmente hay una subvaloración o están sobrevalorando este valor de los ingresos. Esto, y bueno, y devolvámonos entonces aquí a nuestras diapositivas. Entonces, la principal fuente de información, que de dónde salen estos datos que vamos a presentar en un momento, salen de allí, de esa pregunta y de esas preguntas de subsidios y de impuestos que se pagan. Entonces, los resultados que voy a mostrar son resultados oficiales de- del DANE del 2021 y 2022. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar un poquito sobre estas líneas de pobreza y líneas de pobreza extrema. Esto, acá tengo cómo se arma la línea de pobreza para el 2022 y tenemos unos límites. Dice que para el 2022, para ser considerado pobreza extrema, estaría en el orden de 198.698 pesos colombianos, lo cual equivale
alrededor a la tasa de cambio de ayer que hice la conversión a pesos mexicanos de 858 pesos mexicanos por mes, y lo cual equivale a unos $52 al mes, ¿sí? Como para, sí, para hacer pues que sea más fácil entender esta línea de pobreza extrema. ¿Cómo se calcula esta línea de pobreza? Entonces, bueno, recuerdan las personas que les dije que eran los asesores, ellos se reúnen y dicen, bueno, ¿cuáles son esos insumos, esas características, esos bienes o servicios básicos que debe tener un colombiano para ser considerado, para sobrevivir, no para ser considerado, para sobrevivir? Entonces, allí es donde viene lo que yo digo que puede variar de un país a otro, porque ellos crean una canasta básica, ¿sí? Así como se crea la canasta básica de alimentos para mirar la inflación y ese tipo de temas que a nivel mundial se hace más o menos similar. Cada país dice, ah, bueno, ¿qué es lo básico que yo quiero medir? Y le hago un seguimiento a unos precios. Bueno, acá sucede lo mismo. Yo le hago un seguimiento a una canasta que considero que es lo mínimo y a unos bienes que es lo mínimo que debería tener una persona para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, claro, si yo como investigador le digo al DANE, no, mire, usted debe incluir menos cosas, ¿no? Eso para qué incluye, no incluyamos eh, eh, consumir 2100 calorías diarias, incluyamos que sean 1700, 1500, que así es como se hace. Ellos toman unas calorías necesarias, básicas, que fija la FAO y empiezan a decir qué productos al día puede consumir una persona que complete esas 2100 calorías, y empiezan a calcular los costos o los gastos que tendría una familia para adquirir esas 2100 calorías y a unas condiciones de vivienda, de hogar, etcétera, de prendas de vestir, etcétera. Entonces, claro, si yo soy muy flexible en el sentido de decir, no, coloquémosla en 1500, pues menos personas se va a bajar el gasto, esa línea de pobreza va a bajar y va a hacer que pues menos personas estén dentro de ese porcentaje de pobreza extrema. Y lo mismo pasa con los pobres, es una canasta un poco más amplia que da unas condiciones un poco, no de sobrevivencia, sino pues regulares, como unas condiciones ni siquiera promedio, unas condiciones de vida un poco mejor que la de sobrevivencia, pero que todavía carecen de ciertos bienes esenciales, por ejemplo, de ocio, de recreación, que son necesarios, y por eso por esa carencia, pues son considerados todavía pobres a este grupo de personas. Entonces, si yo digo que cada vez los pobres necesitan menos, o sea, que no entremos, por ejemplo, a considerar el arriendo o la vivienda, pues entonces este gasto se sacaría y la línea de pobreza se reduciría y así aumentaría el número de personas no pobres. Para hacer una comparación aquí, estos límites están hechos por persona. Entonces, por persona son 52 dólares mensuales por persona, pero si consideramos en Colombia, más o menos la familia promedio está conformada por 3.5, casi 4 integrantes. Entonces, si consideramos que hay 4 integrantes en la familia, para ser considerada pobreza extrema, diríamos que tendría que tener 205 dólares la familia de cuatro para, o menos, para ser considerada pobreza extrema, lo cual equivale a 3.430 pesos mexicanos. La línea de pobreza monetaria, por otro lado, es un poco más amplia, y hay que aclarar que la línea de pobreza monetaria pues incluye la pobreza extrema, ¿sí? No son excluyentes, es un subconjunto de la pobreza extrema, de esta pobreza monetaria. Entonces, si usted gana menos de 102 dólares mensuales, está considerado pobre en Colombia, sería considerado pobre en Colombia, lo cual equivale a 1.713 pesos mexicanos. Y si viene de una familia de cuatro, su familia debería tener 408 dólares de ingresos de todos, para, para ser considerado pobre. Si tiene ingresos menores de esos, es considerado pobre, o 6.849 pesos mexicanos. 6.800, ahí me quedo, creo que mal, 49 pesos mexicanos debe ser.
lo lo que debería tener o menos para ser considerado pobre en Colombia. Un ejemplo, coloquemos aquí un ejemplo. Este es un parte de esto que estoy presentando, es parte de ese informe del DANE del cual les estoy comentando estos resultados. Y nos habla, hay una familia de tres, ¿sí? Yolima, que trabaja por días en el servicio doméstico, vive con su hija Ana y su nieto Camilo, de 4 meses de edad. Entonces, Yolima trabaja tiempo completo, ya gana 900.000 pesos. Para el 2022, esto era aproximadamente el salario mínimo en Colombia. Les quiero aclarar, estos datos son del 2022, aunque fueron presentados en el 2023 por el rezago que yo les comento que existe de la información. Entonces, esto era aproximadamente, no exactamente, pero aproximadamente un poquito menos de un salario mínimo colombiano. Entonces, ella se gana ese salario mínimo. Pero la hija trabaja en servicio doméstico, pero por horas, o sea, no trabaja full time porque tiempo completo, porque ella se dedica a cuidar a su hijo, ¿cierto? Entonces, ella trabaja y gana 260.000 pesos. Pues ahí está la explicación de por qué gana menos del salario mínimo mensual, porque trabaja menos del tiempo que debería trabajar una persona. Em, aquí están las conversiones, en rojito tengo las conversiones a pesos mexicanos y a dólares, y lo importante es que la familia gana 1.160.000 pesos colombianos, lo cual equivale a aproximadamente 5.000 pesos mexicanos o 298 dólares. Ahora, ¿cómo se considera esa familia? Vamos a mirar. Entonces, esos ingresos de esos 5.000 pesos mexicanos se distribuyen en tres. ¿Por qué? Porque son tres personas las que viven con ese ingreso. Entonces, eso equivale a 368.000 pesos colombianos, equivalente más o menos a 1.669 pesos mexicanos o 100 dólares eh, mensuales por persona. Entonces, ¿cómo clasificamos a esa familia? Tiene 368.000 pesos por persona. Entonces nos iríamos acá, 368.000 pesos. Entonces diríamos, bueno, no son pobres, extremadamente pobres no son, pero sí son pobres porque está por debajo del umbral de 396.000 pesos, ¿cierto? Entonces aquí la conclusión es, ellos ganan 100 dólares al mes, entonces son considerados pobres. Casi, casi que salen de la línea de pobreza, ¿no? Porque recuerden que hablamos de de 102 dólares, o sea, un poquito más, aumentan un par de dólares más, a 103 dólares, hubiésemos aumentado un poquito más, ya salen de esa línea de pobreza. Pero en esa medida, ellos son clasificadas como pobres. Pero recuerden por dónde pasó todo el proceso de los datos. Entonces, recuerden que pasó por esto, por una canasta que fue decidida por un grupo de expertos ad honorem, que fue medido a través de una encuesta que tiene representatividad nacional a partir de unas variables, que como es una encuesta multipropósito, no tiene representatividad para todas las variables ni a todos los niveles, tiene representatividad para algunas variables. Una de las más importantes es el ingreso, entonces estamos tranquilos por ahí porque esas son una de las variables con las cuales se calcula el tamaño de la muestra, pero es autorreporte, o sea, ellas reportaron eso. Puede ser que Ana gane realmente 300.000 pesos colombianos o gané un poquito más, pero eso fue lo que reportó Ana, ¿no? Hay que aclarar que esa información de autorreporte no condiciona las transferencias en Colombia. Para las transferencias en Colombia hay otros procesos de medición que ya entran un poquito más al detalle que con los ingresos de las personas, pero claro, como son transferencias, no son aplicados a todas las personas, a toda la población, a todos los 50 millones de colombianos, sino que son aplicados a las personas más vulnerables. Entonces, por eso no se trabaja con esa serie, con esa base de datos que es un poco más exacta al momento de medir los ingresos, sino que se trabajan con este otro tipo de base, ¿cierto? Porque las transferencias, pues entonces dejaría por fuera a una parte de la población y pues no es posible.
Listo, entonces mostremos algunos de los resultados para el 2021 y el 2022. La cesta del 2021, pues, cada vez que se hace este tipo de medición, a veces sufre algunos cambios, entonces cambian los límites, no los muestro por cuestión de tiempo, pero hay unos límites que seguramente serán diferentes a los del 2022, no solo por la inflación, sino también por el cambio de la cesta que se está considerando. Eh, entonces, entendemos por acá que a nivel nacional el porcentaje de pobres, de personas consideradas que pueden ser considerados condición de pobreza, en el 2021 fue de 39,7 y en el 2022 fue de 36,6. Esto pudo haber aumentado un poquito, o sea, después de pandemia aumentó un poco y después se redujo, se viene reduciendo, pero antes de pandemia creo que estábamos alrededor del 35, o sea, no son cambios sorpresivos, no es que haya estado antes de pandemia 10, Colombia todo perfecto y después de pandemia 39, no, es más o menos, sí aumentó un par de puntos porcentuales, pero no, no tanto como para asombrarnos este 39,7, o sea, era lo que iba en tendencia. Y notamos acá una brecha, una diferencia entre las cabeceras y la parte rural, que en Colombia es muy marcada. En la parte rural no goza de buenas condiciones eh, económicas en comparación con la parte urbana. Entonces, lo que llamamos cabeceras es la parte urbana para el 2021 37 y la parte y del 2022 33,8 para la cabecera, pero comparando estas mismas cifras, nos damos cuenta que para centros poblados y rurales dispersos, o sea, la parte rural, esto está cerca del 48,5, o sea que tenemos un campo empobrecido. Y esto sí es algo que a mí me ha sorprendido mucho acá en Italia, que precisamente este primer año estamos tomando mm, dentro del doctorado una maestría en economía y políticas agrarias. O sea, nuestro primer año de doctorado es enfocado a cumplir el requisito de una maestría propiamente acá en Italia y sobre agricultura. Y hay muchas personas de toda Italia que están viendo esa maestría, una maestría como muy importante en el tema agrario a nivel nacional y de toda Italia, tanto del norte como del sur, nosotros estamos en el sur, eh, me dicen que el agro es supremamente tecnificado. Bueno, hablando con los compañeros y en las clases, ellos mismos hablan de un agro supremamente tecnificado, un agro donde cualquier finca, que es, en Colombia le llamamos finca, no sé si en México es igual, que es como el campo que tiene un campesino para cultivar, cualquier espacio de tierra que se tenga, por obligación debe tener una carretera. Y eso no es así en Colombia. Colombia, las fincas no están conectados sino por caminos hechos a machete. Machete es el hacha que tenemos nosotros para cortar la vegetación y por eso es que se dice que nosotros llevamos a mulo de loma, a lomo de mula, el café, que usted ha visto unas mulitas, unos burritos. Café colombiano siempre está con un señor con bigote y una mulita, un asno cargando el café, y eso no es un lujo, eso no es marketing solamente, sino que así se saca el café de las montañas, no hay vías, y entonces lo sacan con las mulas y también lo sacan con cableados entre montaña y montaña, colocan el producto y lo hacen por gravedad descender. ¿Por qué cuento eso? Pues para mostrarle que el 50% de la población en la parte rural es pobre en Colombia. En cambio aquí ellos se dan el lujo, por ejemplo, en Italia, de tener tractores y que es muy normal que así sea una finca pequeña, tengan tractores y tengan tecnificación para la leche y tengan dinero y puedan disfrutar de, no sé, automóviles y disfrutar de unas condiciones de vida diferentes. En cambio en Colombia, no, la mayoría del campo es pobre y por eso ahorita hay mucho revuelo con todo esto que el nuevo gobierno está proponiendo como una reforma agraria, por el proceso de paz que pasó por una fuerte discusión por la reforma agraria. Uno de los puntos más importantes para la desmovilización de la FARC en Colombia, allá en el 2016, cuando se votó todo esto, fue la reforma agraria, porque estamos
somos supremamente inequitativos con los campesinos y son supremamente pobres y existe un latifundio muy grande en Colombia donde la mayoría de las tierras pertenecen a un pequeño grupo de población y la mayoría de campesinos tienen pocas tierras o le trabajan a otros, así como era en la época del latifundista. Quiero mostrarles estas cifras un poco dispersas, bueno, divididas, desagregadas a nivel de las ciudades principales. A nivel nacional, esta misma cifra es del 39%. Miren que aquí estaba 39,7 y 36 es esta misma a nivel nacional. Este es el punto de referencia. Aquí están las cabeceras, o sea, la parte urbana y acá está la parte rural, ¿no? O sea, muy, muy pobre es la parte rural. Y vemos aquí a Bogotá, que es nuestra capital. Bogotá tiene 30 y 28, 2022, 28% de gente pobre. Bucaramanga, que es la ciudad de donde yo vengo, está con 40 en pandemia y bajó a 34 en pandemia, está por debajo del nivel de pobreza nacional, si es verdad. Pero, por ejemplo, acá hay capitales como Quito. Quito es una capital, la capital del Chocó, que queda en el océano, cerca al océano Pacífico, es colinda al océano Pacífico. Colombia tiene tanto mar Atlántico y Pacífico y ella está en el Pacífico y es selvática. Es una población muy rica, es una tierra muy rica, quiero decir, rica en oro, rica en minerales, pero una población supremamente pobre y olvidada, muy extractiva. Se ha tenido una política muy extractiva desde la colonia y desde también la política actual de Colombia, donde extrae solamente recursos allí, pero no invierte. El nivel de pobreza de ellos es del 67,4 y 62,3 en el 2022. Bastante, bastante fuerte. Ahora hablemos sobre la pobreza extrema. Y para eso tenemos aquí a esta familia, los integrantes, Luis y Blanca, viven con sus 3 hijos, o sea, son 5 personas. Ellos están en edad escolar. Blanca cuida a sus hijos y hace el trabajo del hogar. Y Luis, que gana 950 pesos al mes, lo cual equivale a $244 al mes o 4.100 pesos mexicanos. Este sí es el salario mínimo para el 2022. O sea, acá estamos suponiendo que el señor gana un salario mínimo, que era lo mínimo que pagan en Colombia, ahorita les voy a decir, le voy a mostrar otras cifras que muestran que realmente la mayoría de colombianos ganan el salario mínimo. Y algo muy común es que solo una persona trabaje, la otra persona cuida de la casa y de los niños, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa con esa persona que gana el salario mínimo, que son la mayoría de los colombianos. Entonces se divide eso entre 5 y observamos que al señor Luis, eh, pues y a todos los integrantes, a cada uno de los integrantes le corresponde solo $49 por mes. Y si nos devolvemos aquí a la distribución de los ingresos, nos damos cuenta que la línea de pobreza eran $52, la pobreza extrema por persona, y don Luis gana 50, o sea que él es considerado pobre extremo, o sea, es considerado dentro de ese conjunto de pobreza extrema. Ahora vamos a hablar un poquito de esos pobreza extrema que recuerden, esto no se suman con los pobres, esto es un subconjunto de ellos. Entonces, de esa porcentaje de pobres que era el 39% en 2021 y 36% en el 2022, que era a nivel nacional, pues a nivel nacional el número de personas en condición de pobreza extrema son 13,7 y 13,8. Y en las cabeceras es menor, del 11,3 y 11% en 2022, pero miren en la parte rural. Si en la parte rural el 50% eran pobres, este es un subconjunto, o sea, el 21% de la población de, de la parte rural es considerado pobreza extrema. Y en el 2022, en vez de disminuir, aumentó 23,3 pobreza extrema. Bueno, esto puede explicar mucho por qué el agro es tan eh, poco competitivo. Por ejemplo, me aterró aquí hablando con los compañeros del doctorado
que ellos, sobre esto del agro colombiano, yo les mostré que en el agro colombiano la mayoría cultivan y abren los huequitos con un asadón, con un palito que tiene para poder arar la tierra, ¿cierto? Y esto acá ellos me decían que eso no se usa, que eso era tiempo prehistórico, todo es con tractor. Claro, o sea, aquí nos damos cuenta por qué no somos competitivos. Todo lo hacemos a mano, todo lo hacemos de forma muy artesanal, pero no por diferenciarnos. Una diferenciación artesanal, no, hecho a mano, no. Una diferenciación que estamos haciendo las cosas artesanalmente porque somos pobres principalmente. Por eso los precios que podamos tener, la producción que podamos tener, no va a ser competitiva con otros lugares que tienen a un nivel mucho más desarrollado toda la producción agrícola, agraria. Entonces, aquí por esa extrema nos damos cuenta, pasando acá a nivel de regiones, en la parte urbana está por debajo a nivel nacional, o sea, está mucho mejor y está muy por debajo a nivel eh, rural. Y nos damos cuenta que incluso las capitales de algunos departamentos como Riohacha y Quibdó, Riohacha es de La Guajira, de la parte norte de Colombia, parte norte de Colombia, cerca al Mar Caribe, al Atlántico, Riohacha, y Quibdó, que es del Pacífico, supremamente pobres, pese a que son ciudades. Y encontramos por aquí a Bogotá, nuestra capital, 8.5, o sea que Bogotá no está tan mal en tanto a nivel de pobreza extrema, y Bucaramanga el 10.4 que tenemos por acá. Eh, bueno, esta tabla lo que quiero mostrarles un poquito que los anteriores resultados eran sin tener en cuenta lo que son las transferencias. Entonces, estos son los mismos resultados que les vengo presentando. 2022, eh, este es el índice de pobreza, índice incidencia de la pobreza extrema. Eh, Esto es en cero, con ayuda en cero. Este es un promedio y este es con aportes y transferencias. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos viendo antes era este nivel de pobreza, o sea, con ayudas en cero, pero si usted le incluye las transferencias, pues esto cambia un poquito, ¿cierto? Con transferencias, por ejemplo, el centros poblados y rurales y dispersos, el que más cambia, con transferencias se reduce ese porcentaje de pobreza del 53 al 45.9, o sea, cambia un poquito. Y así sucesivamente, los que menos cambios tienen, pues obviamente, si es una distribución esto justa, debería cambiar en menos proporción las ciudades más ricas, que acá las tenemos, Bogotá, Tunja, Medellín, ellos son los que menos cambian este nivel de este porcentaje de pobreza, porque son los que menos transferencias reciben. Ok, ya vamos llegando al final. Eh, Ahora, profesor Agustino, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Eh, No, lo que tú requieras tomar para ah, concluir tus ideas, sí, tu perfecto. presentación. Listo. Perfecto, sí, señor. Entonces, ok. Ahora hablemos un poquito de qué tantas, ya vimos los porcentajes, pero esa clasificación, pues, solo clasifica pobreza extrema y pobreza. Ahora hablemos un poquito sobre los ingresos, pero sin tener esos dos límites. Y para eso quiero que comparemos aquí unas familias. Imaginémonos una familia con ingresos de $2.000, ¿sí? Eso equivaldría a 7 millones de pesos o 33.500 pesos mexicanos, ¿cierto? Vamos a mirar eh, un observatorio. Este es el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana. Y acá me dice él, él lo que hace es tomar los datos, si nos damos cuenta acá, cifras del 2023, o sea, son cifras actualizadas de la gran encuesta integrada de hogares, o sea, él toma esa misma variable que yo les presento ahorita para el 2022 y 2021, este es un observatorio de una universidad, y me permite decir, por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría a nosotros? ¿Qué ingresos podemos tener nosotros y como familia y cómo estamos con respecto a los demás? Porque en las anteriores mediciones solo tuvimos en cuenta la pobreza extrema y la pobreza. O sea, no sabemos una persona que gane más
qué tan bien está o qué tan mal está a comparación con los otros. Entonces, para el ejemplo, tomé una persona que ganara $2.000, una familia, y eso equivale a, tengo que colocar este valor, 7.769.000 pesos colombianos. Te voy a colocar 7.766.000 aproximadamente. 700, listo. Entonces, esta persona, esta familia, aquí en el cálculo, lo está haciendo con tres integrantes. O sea, está dividiendo esos $2.000 para tres personas, para hacer todas estas cuentas, porque recuerden que la información se saca por persona. Entonces él dice, bueno, si usted como familia gana $2.000, puede ser que 1.000 y 1.000, su pareja y usted 1.000 y 1.000, y su hijo pues, no trabaja, entonces son $2.000 mensuales. ¿Cómo está con respecto a los demás según el 2023 en Colombia? Entonces, resulta ser que su hogar tiene ingresos superiores al 89% de la población colombiana. O sea, wow, ¿no? Algo que uno diría, bueno, $2.000, no sé, quisiera ahí interactuar con ustedes. ¿Cuánto, cuánto es $2.000 para una familia en México? ¿Está bien? ¿Es lo que regularmente gana una familia mexicana o es poquito, es mucho? No sé si alguien quiere opinar. Déjame darle la palabra a los estudiantes, de hecho ya están respondiendo. No sé qué piensan ustedes de esta pregunta que acaba de lanzar. $2.000 al mes, ¿verdad? Sí, señor, para familia, Eso para una equivale, familia. para una familia, ¿eso equivale a cuántos pesos mexicanos? Ya te digo, 34.000 pesos mexicanos. sí, 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 treinta y Yo tres mil creo quinientos. que no es muy, no, No pero es en muy términos grande. porcentuales deben ser una minoría de personas, de hogares de México que perciban un ingreso aproximadamente. Wow, una minoría. Igual aquí. Acá Sí, son. deben ser como cuántos, ¿de qué decil? Es como el sexto decil, dicen aquí. Ah, ok, Es ok. media alta, es un ingreso de... Ah, No es cierto. En el CEPAL se toma por familias siempre. Se hace desde una unidad hasta cuatro y se valora igual. pero no sé, Raimundo, ¿qué está diciendo? Lo de la clasificación se analiza por persona, por familia. Sí. ¿Tú estás escuchando la respuesta, Henry? Un poquito, un ¿A poquito. poco? Ya. Poco, sí. Bueno, lo que dicen algunos estudiantes es Que van. que por persona o por familia, ese monto. Ese monto era para una familia de tres personas. Acá en Colombia lo que Una estamos mostrando es familia para una de tres personas. O sea, dividir eso entre tres sería más o menos sigue siendo una $700 más o cifra, menos por sigue siendo persona. una cifra alta que colocaría a esas familias en el rango de clase media alta. Media dicen, Media, y que clase la media, verdad es que es una minoría una respecto minoría. al total, digamos, de los hogares, de lo que perciben los hogares en este país. Creo que es algo Aquí, semejante al caso de Colombia, ¿verdad? correcto, No correcto. sé Sí, exactamente en qué porcentaje estaría por encima de lo que ganan el resto de los hogares de México. Tú acabas de decirnos que ese ingreso corresponde a o está por encima del 89.3% de los hogares del país, ¿verdad? sí, de Colombia sí. Ok, sí, O sea, casi el 90%, o sea, está sí. en el decil Ah, más alto. O sea, claro. sí, solo el 10% de las personas ganan más, poco más, que esta familia de $2.000 para tres personas. Aquí un Hagamos, estudiante dice que este ingreso estaría en el decil 6-7, ¿verdad? 6-7, ok, wow, en wow. promedio. Sí, o sea, está mucho más, o sea, que hay muy pocas personas que están por encima de él, o sea, está mucho Sí. más, sí, mucho más alto estaría. Y aquí podemos mirar, por ejemplo, ahora miremos una familia que gane $1.000
¿sí? $1.000 diarios, lo cual equivaldría a 16.000 pesos mexicanos aproximadamente. Acá serían 3.900.000 pesos colombianos. Voy a volver a hacer el mismo ejercicio. 3.900.000 pesos colombianos. Vamos a mirar. Entonces ya son $1.000 diarios, mensuales, perdón, para 3 personas, ¿sí? O sea, hablamos de 333 dólares por persona, ¿sí? Para tres, una familia de tres. Entonces aquí nos damos cuenta que aunque es bien poco, ¿cierto? 333 y si recuerdan, para la línea de pobreza eran $204 por persona para ser pobre. O sea, aquí hablamos solo de, de $100 más. Ya ubica a esta familia dentro del 30% aproximadamente de las de mayor ingreso. O sea que el 70% tiene menos ingresos de estos $1.000 por familia de tres, o $330 mensuales, lo cual muestra la gran diferencia. Acá anotamos unos datos agregados, ya esto es en general. Entonces, 400.000 pesos colombianos, 1.5 millones de hogares, 800.000 pesos colombianos, 2.5 millones de hogares. Recuerden que hogar sería multiplicarlo por 3 para saber el número de personas. Y lo que nos muestra es, mire la dispersión cada vez que va aumentando los ingresos. Estos son 8 millones de pesos, que aproximadamente estos 8 millones de pesos mal contados son los $2.000 que ahorita miramos. O sea, estos 8 millones de pesos fueron aproximadamente los $2.000 que ahorita estábamos mirando. La dispersión ya aumenta y más de 10 millones de pesos, que son como $2.500, ya la dispersión es mucho más grande. Esto, esto nos muestra, esto es un reflejo de la gran desigualdad que tiene el país. Y que ya nos damos cuenta que México, pues por lo que me dijeron ahorita, pues que estamos por ahí, ¿no? Estamos muy parecidos. Ahora, esto ya es otro informe donde hablan sobre la clasificación social. Entonces ellos ya, el DANE, también son cifras oficiales, ellos se atreven un poquito a clasificarlo entre pobres, vulnerables, que ya vimos cómo se hacía, y crean dos clasificaciones más, clase media y clase alta. Y aquí nos damos cuenta que la clase alta tendrá pues una, una cesta básica que dirá qué es lo que debe consumir un clase media y otra cesta que dirá qué es lo que debe consumir un clase alta. Y ahí es donde yo digo, pues esto va a cambiar mucho porque, por ejemplo, hace 30 años, 40 años, por ejemplo, pues no existía dentro de la cesta de clase media el acceso a Internet o el acceso a un celular, y todos estos bienes han ido incluyéndose a medida que va cambiando el tiempo. Seguramente, por ejemplo, acá en Italia, el acceso a algunos bienes de una calidad diferente, mayores, son considerados entre la cesta básica, cosa que no son consideradas, por ejemplo, en países como Colombia, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo digo que es aunque se trate de uniformar, hay que tener en cuenta estas sutilezas en la medición. Entonces, nos damos cuenta ahora sí que en los vulnerables, esto sí debe sumar 100. Esta división sí debería sumar 100. eh, 2021-2022, entonces 39% son pobres, 29 son vulnerables, o sea que acá ya hablamos de casi el 60% en esta medición, eh, que ya son considerados pobres. Clase media el 27 y la clase alta solo el 2.6. Clase alta solo el 2.6. Y bueno, y aquí es donde vienen los temas por ejemplo, actualmente en Colombia se está hablando mucho sobre las reformas tributarias, y el actual gobierno pues trata de cargarle mucho más peso a esta clase alta y quitarle a esta clase media. Y ahí es donde viene la desinformación, ahí es donde viene nosotros como economistas, sé que ustedes se están formando en economía, y esta es una charla dirigida principalmente para estudiantes, donde ahí es donde viene uno como economista a tratar de mostrar, de escudriñar, de inspeccionar, y de mostrarle de una forma mucho más sencilla todos estos cambios que se proponen a la población que no ha estudiado economía, ¿sí? Entonces aquí es donde uno llega y dice, bueno, miren,
En Colombia, por ejemplo, se está hablando de aumentar los impuestos para las familias para las personas que ganaran más de 10 millones de pesos mensuales. O sea, que en familia de dos serían 20 millones de pesos, lo cual equivaldría a algo así como $5.000. Entonces voy a colocar aquí qué pasaría con una familia de $5.000 o una familia que gane aquí 20 millones de pesos colombianos. Hablaríamos de una familia que está entre el 2.3, mire este 2.3, ¿sí? Este mismo 2.3 que muestro, o sea, esta familia hipotética de dos personas, imaginémonos que son dos personas, esa familia hipotética, que gana 10 mil y 10 mil, 10 millones y 10 millones, o sea, que gana $5.000 entre familia, Perdón, Henry, son los muy sí, ricos, ¿verdad? solo muy ricos, sí, Ok, solo muy ricos, nada solo muy más, perdón ricos, por la interrupción. Sí. ¿no? Sí, tranquilo, no, no. Esto, son los muy ricos. Ellos eran los que se estaba tratando de grabar acá en Colombia y, y, y muchos salieron a decir, no, que por qué le van a aumentar los impuestos y no se daban cuenta, por ejemplo, de que realmente son 2.3% de la población y que cuando se le vendía esto a las personas, pues las personas decían, no, no, no quiero que no aumenten el impuesto, pero no son capaces, no, porque no tienen la formación de identificarse en dónde están. Y a veces pensamos que somos clase media y no, somos pobres, o a veces pensamos que somos clase alta y somos clase media. Entonces, eso es parte de la utilidad de estos temas, poder llegar y decirle a la población en general, mire, no, esta reforma que se estaba haciendo, que se iba a hacer, no era para ustedes, iba para los más ricos. em, y así escuchan la voz del pueblo, ¿no? Porque a veces escuchamos la voz del pueblo manipulada por esta fake news, esta desinformación donde muchas políticas que son para el pueblo, que son para la mayoría, son tergiversadas para que la mayoría decida en contra de lo que es su bienestar, porque precisamente en Colombia pasa eso, que es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, acá en Italia, que somos una población poco educada, gracias a la dificultad que existe para estudiar. En México, yo quedé asombrado las veces que he ido a México de la facilidad que se les presta para estudiar. Es muy fácil poder acceder a educación gratuita, a becas, incluso para nosotros, los extranjeros, ir a México a estudiar, muy fácil, con CONACYT, si no estoy mal. Tengo varios amigos que han pasado por allí que han podido estudiar gracias a México, gracias a sus políticas de bienestar, cosa que en Colombia no es así y hasta ahorita se está cambiando. En Colombia la universidad es totalmente, o sea, la universidad pública no es gratuita, hay que pagar. Y hasta ahorita, después de pandemia, con esta nueva presidencia, se han ido haciendo esos pequeños cambios para, eh, para tener una gratuidad en la educación y una educación universal a todos. ¿Y por qué menciono eso? Pues claro, pues si tenemos una educación que poco conoce, es mucho más fácil venderle políticas para que sean votadas por la población y que ellos pues escojan políticas que no son las mejores para ellos porque ellos no conocen de la situación del país. Es muy fácil engañarlos. En cambio, acá en Colombia, acá en México, acá en Italia, perdón, o en México, es un poco más difícil. Por ejemplo, acá en Italia es muy, muy fácil estudiar también y hay mucho apoyo para estudiar. Entonces es muy difícil que te engañen tan fácil como te pueden engañar en un país como Colombia, ¿cierto? Ok. eh, entonces ellos son apreciaciones personales, lo que estoy leyendo son los datos oficiales y las demás son apreciaciones personales. Población según clases sociales, entonces, a diferencia de la anterior, era cabecera y estas ya son centros poblados y rurales. Entonces, nos damos cuenta que la clase alta en la parte rural es el 0.2, 0.4 por ciento, ni siquiera 1%, imagínense. Y la clase media es el 8.7, para el 2022 el 9.4. Y los pobres son muchísimo, 45.9 y los vulnerables 44.3 en la parte rural, o sea, rural. O sea, vuelve a haber esa diferencia entre la parte urbana y rural tan notable, tan marcada, que nos hace poco competitivos, por ejemplo, con los tratados comerciales, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, o sea, ¿cómo un campesino va a competir? ¿Cierto? Ah, no, especialícese, ventajas comparativas, pero es que estamos en un campo pobre. Entonces, acá es donde hay que pensar
un poquito sobre las diferentes condiciones que tiene nuestro agro. Y ahora sí, para finalizar, viene un poquito el Gini y les voy a hablar porque el Gini lo menciono al final. El Gini, pues esto no es que no tenga esa rigurosidad, sino que está un poco más estandarizado para poder ser comparado a nivel de los demás países. O sea, no tiene esa división de línea de pobreza, pobreza extrema, sino que mira el PIB, el Producto Interno Bruto, cómo sería distribuido cómo es distribuido a partir de la población y entre valores más altos se tenga es una sociedad más desigual. Y en este caso nos damos cuenta que a nivel nacional estamos en 0,56 para el 2021 y 0,55 para el 2022 a nivel nacional. Y en cabecera se nota más la división, ¿cierto? 0,54 y 0,53 y en los centros poblados de 0,46 y 0,47. Aquí miren que los centros poblados, o sea, la parte rural está un poco menos, digamos que hay menos desigualdad. ¿Por qué hay menos desigualdad? Pues claro, porque la pobreza es un poquito más generalizada, la parte urbana, entonces, en la parte rural, entonces, pues allí, aunque sí se nota la desigualdad, se nota en un menor grado que las cabeceras, ¿cierto? Pues claro, o sea, están todos un poquito más parejos, la varianza sería un poquito menor. Esa sería como la conclusión de esta parte. Y ahora para finalizar, ¿por qué dejé esto al final? Pues porque creo que es mucho más interesante mostrar el contexto real de Colombia, que ese tipo de artículos que sí llama la atención, pero eh, pues nos alejan un poco de- de lo que es esto, la sociedad, la, la realidad del país, ¿no? Entonces, hicimos una investigación por allí en el 2020, que tratamos de mirar las cifras históricas de desigualdad de Gini, era nuestra variable dependiente, y variable independiente era la apertura económica, un índice de apertura económica, que era el índice es importación más exportaciones dividido entre el PIB. Entonces, se supone que entre más comercio tenga yo, más comercio internacional tenga, como porcentaje del PIB, pues mayor apertura económica tengo. Eso se hizo para 170 países a nivel mundial y se hizo a partir del 2012 hasta el 2020 y después de pandemia se miró de una forma descriptiva. Se tuvieron en cuenta algunas variables control, ¿sí? Por ejemplo, la tasa global de participación, el gasto del gobierno, la tasa de crecimiento de la población, el índice de percepción de la corrupción. eh, Estos fueron los países que se trabajaron y, pero recuerden, acá es Gini, ¿no? La variable de interés es Gini. Y para América, por ejemplo, notamos, acá está el modelo econométrico, el modelo econométrico encontrado para el continente americano. Se observa la relación positiva entre el índice de apertura económica y la desigualdad. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más nos eh, teníamos relaciones con el exterior, o sea, más abiertos al mercado teníamos en Latinoamérica. Ahí estamos haciendo un modelo, ese creo que fue un modelo de efectos fijos para América. Hicimos datos panel, para América fue de efectos fijos, no aleatorios. Encontramos que había una relación directa entre esas dos, que quería decir que si nos abríamos más al mercado, nuestro Gini iba a aumentar, o sea, íbamos a ser más desiguales. Esa era la conclusión con respecto a América. Sin embargo, como la conferencia pues el título de la conferencia que, que se me dijo que hablara sobre la distribución de ingresos para Colombia, los resultados de Colombia, entonces pues quería hacer algo un poco más pedagógico, un poco más como del proceso de cálculo, de la metodología, que es bien importante, más que hablar de ese tipo de resultados muy genéricos y generales, porque es de América, no se habla de Colombia, porque se agruparon todos los países, se separaron por continentes y se murió una relación del Gini con una variable como apertura económica y con unos controles, un trabajo que
lo puedo, que lo puedo compartir por el chat por si de pronto alguien está interesado en trabajarlo, pero creo que lo que les acabo de mostrar eh, es mucho más llamativo para su formación, ¿sí? Que es mucho más llamativo. Y bueno, y eso era lo que les tenía por mostrar. No sé, profesor Agustín, si tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud o curiosidad. No, muchas gracias, Henry, por compartir tu análisis. Y más bien el interés ahora es si alguno de los asistentes a esta conferencia pues tiene alguna pregunta. La verdad es que al escucharte y al mirar los resultados que nos has presentado y vinculándolo con el contenido de este curso que lleva por título La dinámica de la economía mundial y la integración de América Latina o el desarrollo de América Latina, me surgió una pregunta, pero antes de compartirla, quisiera más bien concederle la palabra al resto de los asistentes, si es que tienen alguna pregunta, yo supongo que sí. Y de antemano, pues te agradezco que hayas elaborado esta presentación. La verdad es que ha sido muy aleccionador conocer todo el procedimiento de cálculo de la pobreza extrema, de la pobreza monetaria, en el caso de Colombia y que seguramente es muy semejante también con el caso de México. Y bueno, pero primero le concedo le voy a pedir a los compañeros si quieren participar. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario que haya generado esta presentación? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Hay una pregunta, creo que va a tener que hacerse hacia acá el compañero, más fácil, para que la escuches, Henry, porque tenemos un problema aquí de El eco. habilitación del sonido global. Ujú. Hola, yo soy Raimundo. Cuando mencionó el problema de la tecnificación del campo, tanto México como Colombia compartimos ese problema. La discusión que tiene el campo mexicano es en cuanto a la tecnificación, es que el diésel de las máquinas se come la ganancia. Entonces, este pequeño problema entre implementar la tecnificación y conservar cierto margen de ganancias hace que el campo mexicano no se tecnifique. Mi pregunta va en torno en si estaría en Italia, es que si hay políticas públicas que subsidien el diésel o la compra de la maquinaria y la tecnificación del campo. Uy, dura, dura. Dura, no, pues aquí apenas, o sea, este es mi primer año como estudiante de doctorado y apenas estamos pasando por la parte de políticas públicas. Todo lo que hemos visto es mediciones, metodologías econométricas. Entonces, no sabría decirte si aquí en Italia tienen subvenciones a la CPM. En Colombia, te puedo explicar, en Colombia no soy experto en la parte agraria de Colombia, pero sí sé, por ejemplo, que Colombia tuvo un subsidio muy grande a la CPM por lo que tú comentas. Como la mayoría de las mulas son los tractores, no sé, ¿cómo se llaman? No sé si en México también se le llaman mulas a los carros estos que cargan, eh, que las cosas, o sea, una mula es camión, como un camión gigante, no sé cómo se le llama en México, un camión de estos que cargan materiales, pero que son de varias ruedas gigantes. ¿Cómo le llaman? Esto, Tráiler. Trailers o ¿trailers? tortons también. ¿Trailers? Ok, ok. Mira ahí, mira ahí lo interiorizado que tenemos nosotros la mula. La mula es el asno de nosotros, es el burrito. Y nosotros le llamamos a esos trailers, a esos camiones gigantes, grandes, que tienen 16 ruedas o más, ¿cierto? Lo llamamos mulas. ¿Por qué? Porque es que así es que Colombia ha sacado sus productos de las montañas, no solo porque es muy montañosa, sino porque no está bien comunicada por carreteras
así le llamamos a esas mulas. Entonces, el gobierno en Colombia, por ejemplo, sí tuvo un subsidio a la CPM, porque ese tipo de vehículos se mueve con ACPM. Entonces, la pregunta concreta, la respuesta no la sé, porque todavía no estoy tan familiarizado con las políticas agrarias acá en Italia. Pero eh, pero yo creo que en el caso colombiano, la cuestión va más allá del, del mero insumo de la gasolina, porque es que la condición de pobreza de los campesinos en Colombia es de tal grado que no les permitiría comprar un tractor. O sea, hablamos es que las personas en el campo sobreviven por sus productos que cultivan y los animales que tienen. O sea, por eso es que no se mueren de hambre, básicamente, pero su hogar es en condición de pobreza total. Ellos no tienen, por ejemplo, posibilidad, la gran mayoría, de comprar un campero o un carrito que le baje el producto a la ciudad para vender. Se movilizan sobre todo en mula o en algunas motocicletas para poder comunicarse. Entonces, sí, la respuesta sería esa. O sea, se ha implementado diferenciación en la CPM. Sí, ahorita ya no se tiene esa diferenciación. Actualmente el precio de la gasolina en Colombia es muy similar al de la CPM porque se han ido bajando esas tasas de subsidios a los hidrocarburos en Colombia. Entonces, y en Italia no tengo conocimiento. Por aquí tengo con mucho gusto y Raimundo, disculpa de no haberte podido contestar directamente la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Fíjate, yo quiero compartirte la duda que me generó tu presentación. Cuando vi el gráfico de la distribución de la pobreza monetaria y extrema desglosada a nivel espacial o regional, Ujú. sí, Me ¿verdad? la- sí, ven, la mostramos para que Sí, la por favor. ampliemos. Más bien quiero saber cuál es la relación existente entre la estructura productiva esa Ujú. Acá. y la estructura productiva en aquellas regiones que son consideradas menos pobres, Ujú. o sea que tienen un nivel de pobreza por debajo de la media nacional, y la estructura productiva de estos departamentos que se encuentran por arriba del promedio nacional. Esta Ujú. pregunta te la hago porque en este curso estamos generando una vinculación de los Ujú. llamados activos cautivos y de escape, o también aquella tesis que se remonta a Montesquieu en relación a que la apertura comercial da lugar a la disminución de la concentración del ingreso y de la riqueza, o este tema, ¿no? Muy sonado en la literatura del subdesarrollo latinoamericano y de otras regiones del mundo, asociado a la llamada paradoja de la maldición de los recursos naturales, también conocida como enfermedad holandesa. Ujú. Entonces, al ver este gráfico, quisiera saber, pues, cuál es tu valoración respecto a la estructura productiva que prevalece en al interior de Colombia, de estas regiones que conforman, pues, Colombia, y su vinculación, digamos, con la pobreza extrema y la pobreza monetaria. Ujú. Bueno, por aquí tenemos, a ver, el apuntador. Aquí se ve, ¿cierto? Sí, Bogotá. Bogotá es nuestra capital, es la ciudad que más aporta al PIB, es la principal y vemos que está por debajo del, del porcentaje de pobreza de la parte urbana. Esta sería la más productiva, seguido de Medellín, es la segunda ciudad de mayor productividad. Es la capital de Antioquia, caracterizada por las flores, café y otro tipo de exportaciones en Antioquia. Ahí ellos, mire que está con un nivel de porcentaje de pobreza menor que la de Bogotá, pese a que es la segunda.
Después venimos por aquí con Barranquilla. No sé si veo Barranquilla. Acá está Barranquilla. Barranquilla es un puerto. Ahí es donde viene Shakira. Barranquilla está en el Caribe colombiano y es portuaria y produce bastante. Y mire que está en nivel de pobreza por encima de Bogotá y Medellín. Está muy por encima. Entonces no se ve la correspondencia así como la esperaríamos, ¿no? Que la de menor nivel de pobreza sería Bogotá, después seguiría Medellín y después Barranquilla, no. Nos damos cuenta que la de menor nivel de pobreza en tanto productiva sería Medellín, pero es más productiva Bogotá. Y después le seguiría Barranquilla. Después como cuarta ciudad está Bucaramanga, que es donde yo vengo, y está ahí en medio de Barranquilla, Bogotá. Entonces esto mostraré, pues no sé, ahí están, sí están por debajo del nivel nacional, ¿cierto? Pero miren que Bucaramanga y Barranquilla, que son más productivas, por ejemplo, que Pasto, mucho más productiva que Pasto y que Manizales, que Cali, mucho más productivas. Bucaramanga y Barranquilla tienen un porcentaje de pobreza, o sea, desigualdad, si lo relacionamos por ahí, mucho mayor que ciudades, por ejemplo, que Manizales y Cali, que tienen menor productividad, pero tienen menor nivel de pobreza. Pero lo de esta paradoja holandesa sí se ve muchísimo con Quito. Quito es riquísima. Quito es, pero ha sido explotada desde la conquista. Desde la conquista fue explotada, ya sacaron mucho oro. Es más, hay enclaves donde en Quito, si no estoy mal, si no lo estoy diciendo mal, creo que en el Chocó queda el primer pueblo libre de América, de negros. O sea, es el primero y fue básicamente una colonia para extractiva y actualmente es supremamente rica, o sea, tiene muchísima riqueza natural, pero es supremamente desigual. Ahora, en tanto productividad, aporte al PIB, eh, creo no, estoy seguro de que no está al mismo nivel de estas ciudades, de estas 5 ciudades deben estar por debajo, porque lo que más saca es minería, pero las procesan en otras partes de Colombia y las exportan desde otras partes de Colombia. Entonces, esto pues, no se podría hablar de que realmente es muy productiva y es muy desigual. No, es muy rica naturalmente, y lamentablemente mucho de esa riqueza se saca por economía subterránea, economía que no es contabilizada, porque por ejemplo el oro muchas veces se extrae de forma ilegal y se comercia en el mercado negro, entonces por eso contablemente no está ahí, ¿cierto? En el caso de Bucaramanga, esto tenemos muy cerca de Bucaramanga está una de las grandes refinerías de Colombia, que es Barranca Bermeja, y aunque pues no, acá no veo Barranca Bermeja, no está Barranca Bermeja, esto sí, Bucaramanga se beneficia de una economía, de una externalidad positiva gracias a esa cercanía con Barranca Bermeja y, y, y quiero decir esto porque ahí va parte de la explotación de este recurso, que es el petróleo, que es un recurso no renovable, que está ligado a esta, a esta riqueza que se tiene en productividad, pero miren que también hay desigualdad, ¿no? Bastante pobreza. Entonces, esa era como la lectura tanto a nivel de productividad y desigualdad. Sí, Henry, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, algún comentario? Hay un comentario por aquí en Zoom de Laura Ah, sí, Aguilar. es que luego no manejo bien estas tecnologías, pero si gustas leerla y Claro responder, que sí. sí, ¿Qué Laura Isela Aguilar. participación? Dice, ¿qué participación hay en los ingresos en cuanto a la economía social y solidaria en Colombia? Dice, he escuchado que tienen buenos resultados. ¿Qué participación hay en los ingresos en cuanto a la economía social y solidaria en Colombia? Uf, esto, eh, no sé si puedas explicarnos un poquito, Laura, comentarnos un poquito más, explicarme un poquito más la pregunta, por favor. ¿Puedes encender el micrófono Sí, y comentarnos un poquito adelante, más? te tome la palabra. Gracias. Sí, hola, gracias.
Es que había escuchado que en cuanto a economía social y solidaria, habíamos hecho como un análisis entre México, Colombia y no me recuerdo qué país de Europa, pero al parecer en Colombia estaba muy bien planificada esta estrategia de economía social y solidaria y que estaban diciendo que estaba dando buenos ingresos a la economía del país. Entonces quería ver si había algo que comentar al respecto. Y me hace una ayudita, economía social que entendida como, y solidaria entendida como. Que las comunidades no están como, bueno, generan sus ingresos, pero no son como parte de ingresos que genera el gobierno ni de la iniciativa privada, sino desde las comunidades que se organizan y se refiere más bien al consumo local en ciertas comunidades. Ok, ok, sí, Sí, muchísimas bueno, gracias, Laura, por tu pregunta. Creo que se refiere a lo que llaman allá como el tercer sector, el sí, que son ingresos generados y percibidos por el tercer sector, que no es privado ni tampoco es el estatal, sino que tienen sí, una propiedad, un régimen de propiedad más cooperativas, comunitario, propiedad incluso asociada al régimen de propiedad comunal y ejidal, esto en el caso de México, pues. ok, ok, Sí, gracias exacto. por la explicación. Sí, esto, bueno, bueno, mi campo de experticia no es ese, son opiniones solamente, eh, pero, pero sí, sí, sobre todo el Tratado de Paz ha hecho un trabajo muy fuerte en este tipo de economía social, de, de trabajo, de organizaciones, o sea, de impulsar a la sociedad a organizarse para trabajar y para que esas población, es que, ¿qué pasa? La guerra en Colombia es un problema que nació por desigualdades, problema de tierras y de inasistencia del Estado en ciertos sectores del país. Que es algo que, por ejemplo, cuando yo aquí hablo con las personas, mis profesores, esto lo he hablado acá con los profesores en Italia, que yo les comento que me impresionó en una clase que yo hasta le dije, no, pero repítame, aquí en Italia toda la tierra es de alguien, toda. Yo dije, ¿en serio? El Vesubio, nosotros estamos acá en Nápoles, al lado del Vesubio, el Vesubio, Pompeya, ¿cierto? El Vesubio, que es un volcán, ¿toda esa tierra es de alguien? Sí, hasta arriba es de alguien. No, en Colombia no, en Colombia la mayoría de tierra es si no es privada es del Estado y hay otra que ni propiedad de tierra hay, ¿no? Y hay muchos privados personas que están en un lugar y que no tienen propiedad sobre la tierra, no hay papeles sobre la tierra. Y no siempre es tierra no productiva, ¿no? Que ellos decían allá, no, la tierra productiva sí es de alguien, allá en Colombia no. Entonces, ¿qué pasa? La guerra hizo que mucha tierra productiva fuera tomada por personas por la fuerza y se organizaran este tipo de movilización campesina para defenderse y exigiéndole al Estado, por un lado, seguridad para que sus tierras no fueran despojadas y por otro lado, exigiéndole los servicios, los bienes básicos de salud, educación y esas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se desmovilizan en el 2016, 2017, con el Tratado de Paz de Santos, el presidente Santos, esto, hay una población desatendida, sigue siendo desatendida, todavía la hay. Entonces, la forma del Estado de tratar de impulsar algo en ellos fue tratar de organizar economía social o colaborativa allí, porque es muy difícil llevarle los bienes y la empresa privada y la iniciativa privada no llega hasta allá. Entonces, es común encontrar, por ejemplo, que entre ellos mismos, recibiendo alguna asesoría del Estado muy mínima, ellos mínimos, porque no se puede atender a esa población de una forma rápida por parte del Estado y porque la economía, el mercado no envía allá algunos agentes para que sacien las necesidades de esa población, ellos mismos han empezado a crear proyectos para, para dar trabajo entre ellos y para salir adelante. Me acuerdo bien, permítame, mostramos algo. eh,
pues puedo estar equivocado en la respuesta, pero en la apreciación, pero por ejemplo me acuerdo muy bien de, creo que eso se escribía así, Quimbaya, creo que se escribía así, Quimbaya. Hay un licor, esto es este licor, este fue este licor es hecho por es integrantes del proceso de paz, Quimbaya. Quimbaya, una tribu indígena de Colombia, este es una figurita de oro que está en el Museo del Oro de Colombia, que es como un avión, como un avioncito. Pero lo bonito de esto es la historia de esto es eh, de dónde saca este ron, ¿no? Eh, Acá está, mire. Se está produciendo en pequeñas cantidades de ron en distintos lugares del país que serán embotellados separados según su origen, muchos de ellos procedentes de zona de conflicto o reservas indígenas, con los cuales entregamos una diversidad de ron con sus distintos aromas. Y leyendo un poquito más de este proyecto, ellos mismos se organizaron y empezaron a, a conformar este tipo esta marca. Es organizada por ellos, por las personas que están en el proceso de paz, integrantes del proceso de paz y gente que está personas que viven en zonas muy duras, condiciones muy duras y sacan este tipo de proyectos donde trabajan en comunidad para repartir los dineros o los ingresos que tienen en la misma comunidad. O sea, son asociaciones corporativas, son corporaciones que ellos mismos, cooperativas que ellos mismos crean. También en ese sí trabajé, en el 2012 trabajé en un proyecto de microcrédito, ese sí, ahora que me acuerdo. Microcrédito corporativo en la parte de fincas agraria. Entonces, ¿qué hacían ellos? Las empresas, en Colombia existe una tasa de interés de usura máxima que puede cobrar un banco, como 33% actualmente anual, efectivo anual, pero hay una tasa de usura un poco más alta si se le dan microcréditos a las personas emprendedores o campesinos. Entonces al campesino no se le da crédito porque no tiene que empeñar. Muchas veces en la tierra de él no hay escrituras. Entonces se organizan los campesinos y crean una cooperativa y la cooperativa, digamos que saca los créditos a nombre de la cooperativa y tienen una línea de crédito diferente donde se le permite, así no tengan tierras, con el cultivo, como empeñando su cultivo a futuro para otorgar el crédito. Entonces, sí, repito, no soy experto. Mi área sobre todo es la parte metodológica, la cuantitativa, pero sí, esas son algunas experiencias que les podría comentar. Muchísimas Gracias. gracias, Henry. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí, la respuesta, ¿verdad, Laura? Sí, sí, muy bien ejemplificado. Ya hice aquí mis Sí, anotaciones. con el ejemplo, Gracias. sí, claro, Sí. sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, le damos un aplauso al ponente para que nos escuche. Quizá no sé Gracias. si escuchas. ¿Se escucha? Se escucha un poquito. ¿Cómo se dice? ¿Quedito? ¿Quedito? ¿Cómo dice? Se escucha quedito. Quedito. Quedito, quedito. Quedito. Acá en italiano es Sí, piano, la piano, piano, piano. compañera Laura Isela Aguilar ya le puso, El cómo aplauso dicen? Ya le ahí. puso el aplauso. Yo no Sí. sé cómo ponérselo, pero bueno, te agradezco mucho el haber estado con nosotros, Henry, Sebastián, Gracias. Rangel, y espero en el futuro vuelvas a colaborar a través de Claro una que sí. exposición, pues aquí con la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Me da mucho gusto saber que te encuentras bien y te deseo mucho éxito y ojalá nos compartas pues las próximas publicaciones que tengas. Claro que sí. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Agustín. Para mí es un gusto colaborar con usted. Espero poderlo, cuando vuelva a Bucaramanga, volverlo a llevar. Ya profesor Agustín estuvo una vez en Bucaramanga, en la universidad, y creo que fue muy corto el tiempo. Hay que hacer otro proyecto para que pueda No, y visitarlo. ojalá a ver cuándo te toca venir a México.
Ah, claro, sí, ustedes solo digan y no más. Aunque cada vez te alejas más, ¿verdad? Ahora estás Sí, en Italia. Sí, ahora pues más lejitos un poquito. Bueno, bueno. listo. Muchísimas Entonces, gracias. muchas Y gracias a Laura ustedes. dice que nos invitan. Sí, Ah, sí. claro Ah, que sí, claro, Laura. invitarlos a todos. Te agradezco mucho y te Gracias. mando un abrazo. Sí, ahí hago publicidad, ahí hago A publicidad. ver, perdón. La Santo Tomás tiene convenio con con la UAM, tiene Sí. convenio con la UAM. Estoy Ah, segurísimo para intercambios, estoy segurísimo porque tuve dos estudiantes que estuvieron allí, una en Xochimilco y otra en otra sede que tienen ustedes, pero no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Tienen otra sede en el DF y tenemos otra, 4 ¿cierto? sedes más: Iztapalapa, Azcapotzalco, Lerma y Coajimalpa. Ok, Sí. no soy muy bueno para los nombres, pero uno estuvo en Chuchimico y otro estuvo en otra sede y son con beca completa, entonces se pueden ir a Bucaramanga, a la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Sí. vienen beca completa porque ya está el convenio, segurísimo de eso. Entonces, invitarlos para que participen allá, siempre hay alguien de la UBAM, pero nunca ha llegado alguien de economía, nunca ha llegado alguien de Xochimilco. Yo tuve un Entonces, estudiante hace como 3 años sí, de la de la Santo Tomás. licenciatura, que no, de economía de la UAM Xochimilco, que fue a estudiar allá a la Santo Tomás. Ah, bueno, súper bien. ¿Cómo se...? No recuerdo ¿Cómo? ahora el ¿No? nombre, pero entonces yo creo que han habido 2 o 3 estudiantes de aquí Dos, de economía de la UAM ah, Xochimilco en bueno, sí. intercambio. Y bueno, yo les comento a los jóvenes que están aquí si les interesa ir de intercambio a la Es una Santo ciudad muy Tomás, ¿verdad? bonita, Bucaramanga. Sí, a la Santo Tomás de Sí, Bucaramanga es una ciudad muy bonita. Vivimos en primavera todo el año, 23 grados a 27 grados todo el año, no hay estaciones, no cambia. con un Es clima muy muy, bonito. muy lindo. Sí, Y además ahí está y la decana, ¿verdad? Que tiene una gran sí, hospitalidad. ahí está la decana, la doctora Joana. Si de pronto alguien Joana, está sí. interesado, no dude en preguntarme, en preguntarle al profesor Agustín y nosotros le pasamos el correo de la profesora Joana para que pueda hacer todos sus, su proceso administrativo. Yo conozco también a la persona encargada, una profesora de economía que es encargada de todos estos intercambios, de hacer todo como el papeleo y todo eso. Entonces, bienvenidos por allá en Listo. Colombia. Laura dice que es bióloga, así que no sé si ella Ah. puede también participar en el intercambio, pero bueno. Sí, yo creo que sí, mientras ¿Es de esté la en un UAM currículum. Xochimilco, perdón? Laura, sí, ¿verdad? No. Sí, egresé de UAM Xochimilco y ahorita estoy estudiando En el el posgrado posgrado. en Tecnológico Nacional de México. Ah, Ok, ok, muy bien. súper. No, súper. Sí, claro, claro, claro. Esto, mira, voy a dejar aquí mi correo institucional. No duden Permítame, en escribir. A ver, aquí en el chat. Aquí está mi correo institucional y ahí cualquier inquietud, ahí podemos seguir en colaboración. Ahí está. En el chat lo deja. muchísimas gracias, sí.